Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 10. Verso 1 dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella y en el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Como hemos estado compartiendo en el capítulo anterior, el capítulo 9, fue un capítulo extenso donde se describían el toque de estas trompetas. Veíamos en los últimos versos que a pesar de que los hombres sufrieron estas plagas, estas enfermedades, dice que ni aún así se arrepintieron. Aún así ellos continuaron en sus matanzas, en sus drogas, en su fornicación, en su adulterio, en su manera libertina y perdida de vivir. Y dice, ni aún así se arrepintieron. Es decir, los que no murieron, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, una gran cantidad de personas van a morir, pero aún los que no murieron, ellos sufrieron todas estas consecuencias, sufrieron estos juicios, pero aún así ellos tenían, ¿verdad?, esta actitud de una rebeldía abierta hacia Dios y hacia su palabra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice el verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos que en el tiempo final el Señor enviará, ¿verdad?, por la dureza del corazón de los hombres, por la soberbia del corazón de los hombres a la palabra. Vemos que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, de la tribulación, el Señor enviará este espíritu engañoso y la gente creerá la mentira. Creerá cuando digan, allí está el Cristo o allá está el Cristo, y se congregarán e irán viendo. Y dice que este personaje, dice, cuyo espíritu de inicuo viene por parte de Satanás, dice que él vendrá con toda clase de prodigios, ¿verdad?, y milagros engañosos, mentirosos. Es decir, los espíritus para engañar harán, así como cuando Moisés fue a presentarse delante de la presencia de Faraón, y dice que Moisés tomó su báculo y lo dejó en el suelo y se convirtió en una serpiente. Así también estos dos encantadores, que están sus nombres, el apóstol Pablo los nombra, dice Janes y Jambres, estos hombres réprobos en cuanto a la verdad, que resisten la verdad, dice que también imitaron el milagro que hizo Moisés, aunque posteriormente, ¿no es cierto?, la serpiente que se transformó su vara en una serpiente de Moisés, se devoró a las otras dos. Es decir, estos son milagros engañosos, prodigios mentirosos que se harán en ese tiempo, y Dios, por cuanto ellos despreciaron la verdad, por cuanto ellos despreciaron el Evangelio, por cuanto ellos despreciaron la palabra, despreciaron al autor de la vida, ellos entonces viene un espíritu engañoso que los seduce y que los lleva a que sean arrastrados. En alguna manera nosotros en este tiempo, en el tiempo en el cual estamos viviendo, cuando todavía estamos en el tiempo de la gracia, cuando todavía no vemos que el arrebatamiento ha acontecido, podemos ver cómo en este tiempo vemos asomos de todos estos principios, el espíritu de engaño, ¿verdad? Vemos cómo la gente se amontona para seguir falsas doctrinas, falsos líderes, y desprecian la verdad, desprecian la palabra. En alguna manera ya estamos viendo aquello. Pues bien, vemos que esto propiamente tal se da en este tiempo, en este periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Vemos entonces que cuando nosotros terminamos de compartir la sexta trompeta, vemos que hay un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Y este paréntesis encierra este capítulo y parte del otro. Y se nos dice que viene un ángel poderoso, con las características del cielo, con las características de Jesús. Era un ángel poderoso que venía, ¿verdad? Se le dio un gran poder, dice. Y dice que tenía en su mano, dice, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y como cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, toma posesión del mar y de la tierra, entendiendo de que aquí nos muestra al Señor Jesús, ¿verdad?, como el Creador y el Redentor, como Él es el dueño de todo. Porque dice Hebreos, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 1, dice, veamos eso, Hebreos capítulo 1, en verso 2 dice, en estos postreros días, capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el heredero de todo, quien heredará todo, y el medio por el cual se hicieron todas las cosas es Jesús. Entonces dice que este ángel toma el control, pone un pie en el mar y en la tierra, dando a entender que la posesión de todas las cosas le pertenece al Señor, le pertenece a Jesús, y está próximo a ejecutar juicios que vendrán. Y luego dice: clamó con gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Se dice muchas veces que Dios habla a través del trueno. Los 7 truenos representan la voz de Dios. Dios habla con poder, Dios habla para ejecutar sus juicios, porque no nos olvidemos que el tiempo de la tribulación es el tiempo anterior, ¿verdad? Antes de que el Señor Jesús venga a establecer su reino sobre esta tierra. Para poder entrar al reino milenial, el Señor tendrá que ejecutar estos juicios para castigar la maldad de las naciones, la apostasía religiosa y la apostasía de su pueblo Israel, para que sean redimidos y el remanente piadoso sea sacado de Israel. Para entrar al reino milenial, Él tendrá que destruir a los perversos, Él tendrá que destruir a los malos, para venir y establecer su reino de 1000 años de paz. Job 37, podemos ver esa cita, Job 37, verso 5. Y después vamos a leer también al tiro para buscarlo, Salmo 29. Ya, entonces leemos Job 37, 5. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Una vez lo voy a leer, dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Salmo 29, del verso 3 al 9. Dice: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Qué maravilloso. Entonces, estas escrituras nos señalan el poder, nos señalan la potencia de la voz de Dios. Nos muestran, ¿verdad?, el poder de la voz de Dios. A través de su creación, nosotros vemos el poder de Dios en su creación. Luego dice el verso 4, dice: cuando los 7 truenos, dice, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es sobresaliente ver que en la mayoría del libro del Apocalipsis la profecía no tenía que ser sellada, sino que por el contrario tenía que escribirla y tenía que anunciarla y mandarla, dice, a las iglesias. Y dice también: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de este libro, dice. Sin embargo, dice aquí,
él oyó la voz de los 7 truenos. Se refiere a Juan, el siervo, el apóstol. Él oyó la voz de los 7 truenos y él estaba próximo a escribir lo que habían declarado estos 7 truenos. Sin embargo, viene una voz del cielo, que es la voz del Señor. Le dice: no lo hagas, detente, sella lo que has oído. No sabemos nosotros lo que Juan escuchó. Sí podemos nosotros entender que por qué no quiso Dios que eso se registrara. Seguramente puede ser que era tan terrible los juicios que todavía quedaban, lo que todavía debía de acontecer, lo que todavía habría de suceder era tan terrible que no se le permitió a él escribirlo, aunque él lo oyó, aunque él lo escuchó, pero la orden fue que él no lo escribiera y que sellara la profecía. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, ¿qué vemos nosotros en esta expresión? Muchos han interpretado muchas cosas, tratando de explicar que lo que, por ejemplo, Juan oyó en esos 7 truenos fue tal cosa o esto otro. Sin embargo, eso no se nos permite. No se nos permite usar nuestra imaginación, no se nos permite usar nuestra mente. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a la palabra, no imaginarnos cosas. No usar, ¿verdad?, nuestra propia mente, nuestra propia creación para tratar de entender o para tratar de interpretar de mala manera a Dios. Nosotros tenemos que ver que Dios es soberano y lo que Él ha mostrado y lo que Él ha revelado es para que nosotros lo podamos entender, y hay otras cosas que Dios se ha reservado. La palabra dice que cuando estemos con Él, dice, cuando estemos en su presencia, conoceremos cómo fuimos conocidos, conoceremos cómo Él nos amó, sabremos de cómo Él nos llamó, sabremos de cómo Él nos vio en Cristo antes de que nosotros fuésemos, antes de que fuesen todas las cosas, el Padre nos vio con amor a través de su Hijo, el Señor Jesús. Dice que hoy día vemos en parte, vemos oscuramente, pero cuando se manifieste lo perfecto, ¿cuándo es eso? Cuando venga nuestro amado Salvador, cuando estemos con Él, dice, le veremos claramente, le veremos cara a cara. Bendito es el Señor. Y luego dice el verso 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En otras palabras, vemos, ¿no es cierto?, que aquí este ángel está demostrando el poder de Dios y está diciendo que Dios, ¿verdad?, ha venido a tomar el control del cielo, de la tierra y del mar. Y Él, al venir a tomar el control de todas las cosas, Él ha venido a tomar la soberanía en su mano, su poder en su mano. Dios, por eso dice, Él es el Señor del cielo, de la tierra y del mar. Es decir, Él ha venido a tomar posesión. Cuando veíamos, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, cuando dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y dice que vino una voz y le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá que ha venido para tomar el libro y desatar sus sellos. Es decir, el Cordero de Dios recibe de la mano de su Padre el título de propiedad de toda la creación. Y vemos cuando ya pasamos por esos capítulos, cuando vemos cómo los sellos se desatan, ¿no es cierto?, y se ejecutan los juicios. Aquí nosotros entonces estamos viendo que en el 7º sello encerraba 7 trompetas. Y aquí salimos del 6º sello, hemos salido de la 7ª trompeta, no hemos tocado todavía la 7ª,
pero dice que este ángel se para, ¿no es cierto? Y dice, y jura, dice, por el que está en el cielo, en la tierra y en el mar, y todo lo que hay y todo lo creado, que el tiempo no será más. Es decir, está diciendo que ha llegado el día, el tiempo ha sido acortado y las profecías están ya próximas, todas a cerrarse, todas a cumplirse en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Estamos viendo aquí en este pasaje el término de la gran tribulación y el Señor viniendo a establecer su reino para exterminar a los impíos, a todos los que han despreciado la palabra, a todos los que han despreciado a Dios. Luego dice el verso 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 10, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El final del tiempo viene, y el final del tiempo se cumplirá. Dice, si aquellos días no fueren acortados, dice, nadie sería salvo. Como hemos venido viendo, una gran cantidad, ¿verdad?, de seres humanos morirán. Dice, 1/3, una gran cantidad. Es decir, por la soberbia de los hombres, por la soberbia, por la maldad del corazón, por el desprecio que le han demostrado a Dios, por el desprecio que le han demostrado a aquel que ha sido enviado, a Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra, dice, y verán los que le traspasaron, y harán lamentación de él. Eso se refiere a Israel. Cuando vean a Jesús, cuando le vean sus manos traspasadas y su costado traspasado, llorarán y lamentarán. ¿Por qué? Por haber crucificado al autor de la vida. Pero dice que Israel será purificado con fuego, es decir, con sufrimiento, con dolor. Tendrán que reconocer al Mesías, tendrán que reconocer a Jesús como el Salvador, como el ungido, como aquel que Dios ha enviado. Nosotros hoy día vemos cuando pasan algunos programas en la televisión a los judíos llorando en un muro. Y ellos lloran, ¿no es cierto? Y se mueven ahí y dejan sus oraciones. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están pidiendo que venga el Mesías, la restauración del reino de Israel. Ellos están pidiendo la reconstrucción de su templo. Todas son esperanzas judías, pero el Mesías ya vino. Y ellos no lo reconocieron, lo despreciaron. Y el Mesías ahora volverá a venir, pero ya no en humillación, sino con poder y majestad, y posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación de él. Ciertamente Dios, cuando muestra la figura del arco iris, está demostrando que ya no habría de juzgar más la tierra bajo el agua. Pero eso no significa que los juicios de Dios no vienen. Los juicios de Dios siguen viniendo, pero ahora ya no por agua, sino por fuego. Tendrá que esta tierra ser purificada por fuego. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Luego el verso 8 dice, la voz que oí del cielo, dice. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Veamos Jeremías 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Después veamos Ezequiel capítulo 3. Me dijo, verso 1,
Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, en estos pasajes que hemos leído, podemos ver la misma experiencia que tuvo Juan, que tuvo este siervo. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que él haya tomado el librito y lo haya comido? Significa que la palabra de Dios, la verdad de Dios, es una alegría para el corazón del creyente. Es una alegría conocer la verdad. El Señor mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de mi pecado, de mi manera de vivir, de mis antiguas vidas, de mis pecados pasados, de esta carnalidad que portamos, de la tentación y de la lucha que hay en este mundo. Es un privilegio para el hombre, para el creyente, conocer la verdad y ser libertados por esa verdad. Pero también no solo es un privilegio conocerla, entenderla y almacenarla en la mente, sino también es necesario que esta verdad sea escrita dentro de nuestros corazones para que nosotros podamos caminar por ella, para que nosotros podamos andar a la luz de la verdad, a la luz de la palabra. Es por eso que también dice que esta verdad cuando llega al corazón produce una alegría, produce un gozo. Pero dice que luego amarga el vientre. ¿Por qué? Porque el amargar el vientre significa que esta palabra comienza ahora a demandar de nosotros, comienza a producir demanda en nosotros, comienza a producir responsabilidad en nosotros. Es decir, nosotros cuando oímos la palabra de verdad somos responsables delante de Dios por vivirla, por publicarla, por anunciarla, para que otros también la conozcan, para que la luz que Dios puso dentro de nuestros corazones pueda también alumbrar a otros que no conocen al Señor. Y aquí, en este caso particular, dice que a Juan se le dio la orden de que él comiese este librito, es decir, estas palabras que habían ahí. Dice que él se alegró, pero que le amargó el vientre. ¿Qué significa esto? Que él sintió tristeza en su corazón, sintió pena, porque todavía quedaban una cantidad de juicios por venir, y él sintió pena por la dureza del corazón de muchos hombres que habrían de morir por despreciar la palabra de Dios. ¿Es ese sentimiento que se produce en nuestras vidas? ¿Es ese pensamiento que se produce en nuestros corazones? ¿O solamente nos conformamos con que no me falte el pan en mi casa, con que no me falte el agua, con tener un techo para dormir, y con saber que Dios me guarda, con saber que Dios me cuida, con saber que Él me ama y me ha dado su salvación? Pero ni siquiera me tomo la molestia de preocuparme por mi familia, por mis conocidos, ni siquiera siento la necesidad de hablarle a otros de Jesús, ni siquiera siento la necesidad de orar por otros, ni siquiera siento la inquietud de interceder por otros. Si esa es nuestra realidad, tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones y poder comenzar a clamar por otros, porque todo esto que hemos venido hablando no es una historia, no es un cuento de fantasía, no es un mito, es una realidad que esto acontecerá. Estamos viendo que nos estamos acercando con pasos agigantados a estas cosas. Estamos viendo que la venida del Señor está más próxima de lo que nosotros pensamos. Por eso la palabra de Dios es una bendición. Conocer la verdad es una bendición. Pero también tienes que saber que amargará tu vientre. ¿Por qué? Porque demandará de ti. Porque demandará responsabilidad de ti. Para que también puedas volverte al Señor, a llevarla a otro, a orar por otro. Él sintió eso. Entonces, dice después el verso 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí.
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Así es la palabra del Señor. Endulza nuestra vida, endulza nuestro corazón, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos, pero comienza a demandar de nosotros. Pero a medida que demanda, a medida que nos hace responsables, también aquello es una bendición para nosotros. Vemos que la gente que no conoce a Dios dice, pero ¿cómo un Dios de amor puede mostrarse tan severo en ese libro de Apocalipsis? Pero ¿cómo un Dios que es todo compasión puede mostrarse tan airado? ¿Cómo un Dios de misericordia puede mostrarse con tanta violencia? Pero no nos olvidemos que dice que el Señor es grande en misericordia. Dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Durante cuántos siglos la paciencia de Dios se ha acrecentado para con este mundo, para con esta humanidad. Durante tanto tiempo Dios ha estado esperando que el corazón de los hombres se vuelva. Sin embargo, a medida que el tiempo va pasando, los hombres más se endurecen, más se ensoberbecen y más reposan sobre sus bienes materiales, sobre sus trabajos, sobre sus éxitos, sobre lo que han alcanzado. Cuando todo esto es incierto, cuando todo se acabará, lo dijo el Señor, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Es el encargo de Dios que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar esta palabra con el peso que corresponde. Tenemos que tomar esta palabra con la diligencia que corresponde. Una bendición para nosotros, conocer la verdad, tener al Señor. Dice que es dulce como la miel a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, porque cuando Él llega a un corazón, dice que llega el gozo, llega la paz. Pero también comienza a amargar nuestro vientre, también comienza a demandar de nosotros para tomar el encargo de Dios y para ser un canal de bendición para que otros también le conozcan. Finalmente dice el verso 11, dice, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, a pesar de que el tiempo se está cortando, a pesar de que la ira de Dios está próxima a ser derramada, aún Dios no ha cesado de llamar almas al arrepentimiento. Aún la puerta está abierta. Del lado de Dios, la puerta está abierta. Aún el Señor extiende su brazo para salvar. Dice el profeta, dijo, porque no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha agravado para que Él no pueda oír. ¿Cuánta gente está en angustia? ¿Cuánta gente está en dolor? Aún la puerta de salvación está abierta para que otros vengan al Señor, para que otros también conozcan al Señor, sepan de su amor, sepan de su gracia, sepan de su misericordia, sepan de esta obra tan grande que un día el Hijo de Dios hizo por nosotros, el autor de nuestra salvación, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Vemos entonces la misericordia de Dios en la persona de su Hijo, que aún está en pie para salvar. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Gracias, Señor. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. A tu presencia vengo, Señor, con
así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios, pues tú eres mi Rey.